Vamos a continuar nuestras clases con el tema ahora sobre leishmaniosis. La leishmania es una infección endémica. Tenemos zonas casi en la mayoría de los departamentos ahora. Anteriormente pues estaba distribuida en la parte de Cajamarca, La Libertad, por esa zona. Ahora tenemos en la parte de la selva también, pero se han encontrado más vectores y también zonas de infección como Madre de Dios, etcétera. Ahora vamos a ver entonces eh, en cuanto a la leishmaniosis, ¿qué tenemos? El origen de la leishmania no es tan clara, ¿no? Hay una teoría que propone el origen en África, con migración hacia las Américas desde el Viejo Mundo, unos 15 millones de años a través del estrecho de Bering. Otra teoría propone un origen paleártico, como indicó ahí, con migraciones que incluirían migración del vector y luego adaptaciones. Y la otra migración más reciente es la de Leishmania infantum. La Leishmania infantum es una leishmania que se encuentra en España y desde el Mediterráneo, pues allá ha ingresado a países latinoamericanos y es llamado ahora desde entonces la Leishmania Chagassi, que tenemos también. Entonces, cuando el ingreso de los españoles, pues habría ingresado también la Leishmania Chagassi. La primera descripción, pues, ha sido hace 1500 después de Cristo. Sin embargo, no se sabía en los escritos, se ha encontrado, inclusive en el año 1898 ya se había descubierto el agente etiológico, pero su publicación, como estaba en ruso, pasó realmente desapercibida por los científicos occidentales. Pero ya la leishmaniasis existía. Está ubicada en el reino protista de la familia Trypanosomatidae del género Leishmania. La Leishmania, para la identificación taxonómica, pues se han utilizado técnicas de bioquímica por el estudio de las isoenzimas, y eso es una de las hasta ahora que se utiliza. Inmunobiológicas mediante el uso de anticuerpos monoclonales específicos, con serodemas para las subespecies, la hibridación del ADN del quinetoplasto, que también es importante, llamado esquizodemas. ¿Por qué el ADN del quinetoplasto? Porque el ADN del quinetoplasto nos va a dar la especificidad, más no el ADN del núcleo. Con el ADN del núcleo habría reacción cruzada, porque reacciona también si enfrentamos a Trypanosoma, Leishmania, cualquier cepa. Entonces, para poder diferenciar los géneros, los diferentes géneros, es necesario utilizar el ADN del quinetoplasto. El comportamiento biológico de la leishmania también, eso fue inicialmente, ya sea en animales de experimentación, estudio también aislando del vector, en medios de cultivo, in vitro, todas las técnicas para identificación taxonómica, ¿no? Pero ahora los estudios moleculares para definir las especies ya se están aplicando y ya tenemos pues ya identificadas las especies de acuerdo a las infecciones que se han presentado. Justamente hay una tesis que se va a sustentar en esta semana sobre identificación de las especies utilizando técnicas moleculares de pacientes de varias zonas. Entonces, eso es interesante, alguna cosa les podré mencionar. En cuanto a la morfología, ¿qué características presenta Leishmania? Leishmania presenta dos formas, el amastigoto y el promastigoto. El amastigoto es una forma intracelular que es ovalada, pequeña, que va de 2 a 5 micras, que lo vamos a poder observar aquí. Este es un macrófago. Dentro del macrófago, el citoplasma del macrófago, están los amastigotes. Luego vamos a mencionar por qué están ahí. Los promastigotes, que miden de 14 a 20 micras, que son alargadas, fusiformes, con un núcleo central. Luego, el quinetoplasto, muy cercanamente
muy, como es promastigote, no tan cercanas al núcleo. El promastigote está un poquito alejado del núcleo. Y de esa parte del kinetoplasto, donde se encuentra el kinetoplasto, se nace también un flagelo. Es un flagelo que en este caso es la parte anterior. El kinetoplasto está en la parte anterior. El flagelo no es una cola, está en la parte anterior. Entonces, aquí vemos varios promastigotes. Luego, tienen que tomar en cuenta esto porque muy parecido se presenta en tripanosoma, pero hay que diferenciarla justamente. Entonces, este es el promastigote y que mide entonces alrededor de un promedio de 20 micras. Ahora, ¿dónde ubicamos el amastigote y dónde el promastigote? El hombre es un hospedero accidental porque Leishmania va a encontrarse en los reservorios en los animales silvestres. Por lo tanto, cuando el hombre ingresa para la zona silvestre, pues estos insectos pueden picarle. Al tomar sangre, especialmente las hembras, para producir huevos, son los que van a dejar las formas de promastigotes, como estamos viendo. Miren, a la hora que toma van a ingresar promastigotes. Entonces, ¿cuál es la forma infectiva? La forma infectiva son los promastigotes que ingresan a la hora que está tomando sangre lutzomia, que es el vector. El vector se llama lutzomia. Estos promastigotes que ingresan por el torrente sanguíneo ingresan rápidamente al macrófago para ser trasladados. El macrófago debe destruirlos, son los primeros que los captan para destruirlos, pero en este caso se forma una vacuola parasitófora y se protege e inmediatamente comienza a multiplicarse, de tal manera que lo reconoce como propio, el macrófago no lo destruye. Más bien los parásitos luego van a romper para salir, van a destruir al macrófago cuando quieren salir, ya están maduros, ya se multiplicaron, están listos para salir para parasitar otro macrófago. Entonces no actúa aquí, no hay lisis, porque generalmente destruye, porque está el lisosoma, que puede destruir, el lisosoma está en el macrófago y debe destruir al parásito que está ingresando, pero no lo destruye. ¿No? Se reconoce como propio, se multiplica y a esto le llaman una cortina de humo también, ¿no? Está bien protegido y se multiplica. De esta manera es la que se multiplica y generalmente la zona de picadura pues es la piel y especialmente la cara, por la nariz, puede ser cerca de los labios, etc. Vamos a ver ahora. El hombre entonces sería un hospedero accidental al, pues, al ingresar a la zona donde se está realizando donde está el ciclo biológico. Se pone en contacto entonces en un ciclo primario de transmisión animal-vector. A esto le llamamos, es una zoonosis. Zoonosis, infecciones que se transmiten de los animales al hombre, eso significa. La leishmaniosis tegumentaria, llamada así, a las dos formas que se presentan de leishmania en el Perú o en Latinoamérica, ha sido, pues en la época incaica, este término quechua pues fue colocado como la uta, conocida como esta infección como la uta, que significa roer. Y se usó estas formas cutáneas, pues los ceramistas del antiguo Perú representaron las lesiones en sus huacos antropomórficos, como podemos ver en la parte de la cara, destruida la nariz, igualmente acá en el rostro, ¿no? En el lado derecho se puede ver, igualmente acá en la nariz, bueno, entonces fueron representaciones que han quedado de la existencia de leishmania desde esa época. La leishmaniosis visceral, no ha sido detectada en el Perú. Es el calazar, la enfermedad negra que observamos en África. La gente está tirada, muriendo porque es una enfermedad negra, como le llaman acá. El agente es Leishmania donovani, que está en el subcontinente de la India, China,
África e Irak. Y la Leishmania infantum, que es de la costa del Mediterráneo europeo y africano también. Y la Leishmania infantum. Esta Leishmania infantum es la que ingresó, probablemente la que ingresó con los españoles, porque nosotros tenemos Leishmania, y acá fue llamada Leishmania Chagassi. Esta Leishmania Chagassi es causante de la leishmaniosis visceral en las Américas. Se encuentra en varios países. Aquí no se ha presentado un caso, o si hay algún caso de algún momento que se haya presentado, nadie se ha dado cuenta, porque hasta ahora no, bueno, por lo menos no se ha detectado un caso. Ya se hubiera presentado alguna persona con este problema. Pero tenemos que tener cuidado porque ahora vamos a mencionar justamente a esta Leishmania Chagassi. Especies y subespecies de Leishmania de importancia humana. Hay dos subgéneros, el subgénero Viagnia y el subgénero Leishmania. Están en un complejo, el complejo brasilensis, el complejo Donovani y el complejo mexicana. Del complejo brasilensis tendríamos Leishmania Viagnia brasilensis, Leishmania Viagnia guyanensis, Viagnia panamensis, Viagnia peruviana, Viagnia langisoni y Leishmania Viagnia shawi. Del complejo Donovani es la Leishmania Chagassi, es el complejo de Donovani, y del complejo mexicana tenemos a Leishmania leishmania. Acá, bueno, tendría que ser Leishmania mexicana, Leishmania amazonensis. Les voy a colocar la L antes de enviarles. Leishmania pifanoi y Leishmania venezuelense. Disculpe. Eso sería en el Nuevo Mundo. En el Viejo Mundo está la Leishmania trópica, Leishmania mayor, etiópica, y del complejo Donovani, este sería el complejo brasilensis, del complejo Donovani estaría la Leishmania Donovani y la Leishmania infantum, en el Viejo Mundo. En el Nuevo Mundo tenemos a Leishmania Chagassi en varios países de Sudamérica. La leishmaniosis cutánea del Nuevo Mundo, habíamos dicho que la Leishmania Viagna peruviana, conocida como la UTA, afecta a niños y puede curar espontáneamente. Las personas se infectan y se pueden curar, siempre y cuando el sistema inmune también se encuentre bien, pues se va a defender muy bien y se va a curar. La Leishmania Viagna guyanensis con múltiples ulceraciones, se presenta con múltiples ulceraciones. Entonces, esta es un poco más compleja, al igual que la Leishmania panamensis, que ya es se llama picadura del bejuco, con úlceras que afectan el sistema linfático inclusive, y son las lesiones mucocutáneas, ¿no? Con ya lesión mucocutánea. La primera es solamente, la UTA es una lesión mucosa, que no ingresa más profundamente como la lesión mucocutánea. La lesión mucocutánea es la que es la llamada la espundia, que es la más patógena. La leishmania brasilensis va a producir una leishmaniosis mucocutánea o espundia, justamente. Y la lesión es similar a la leishmaniosis cutánea inicialmente y va avanzando luego, se hace difusa, vamos a ver acá una leishmaniosis pues que avanza hacia el cartílago y va destruyendo los labios, la nariz, ingresando hacia el paladar. Dice nariz de tapir, es una característica que como va a poner a la nariz como la del tapir. La leishmania mexicana produce una lesión, pues, bueno, también que puede afectar hasta el cartílago. Puede curar también espontáneamente, se puede observar inclusive hasta en los animales, se puede observar en el conejo, en el perro, en
en el cartílago de las orejas, pues va dañando. Le llaman la úlcera de los chicleros porque las personas se infectan con esta leishmania al ingresar a las zonas pues endémicas, a la parte silvestre. Ingresan a la parte silvestre para justamente, era el trabajo que hacían pues el de extraer el látex de las plantas, ¿no? Y las personas que ingresaban a hacer este trabajo se encontraban infectadas justamente por esta leishmania mexicana. Leishmania amazonensis es una leishmaniosis cutánea, solo cutánea, que también tenemos acá, y la leishmania Viagna Lainsoni es la lesión cutánea y esporádicamente puede hacerse mucocutánea. Esto se ha observado justamente eh, en los últimos años, esporádicamente. Y la de Shawi produce también una lesión cutánea. Entonces tenemos varias especies que han sido descritas y, e identificadas. La leishmaniosis tegumentaria americana, la que tenemos acá en América, puede manifestarse en tres formas clínicas diferentes, que es la cutánea, la que hemos estado mencionando, la mucocutánea y la cutánea difusa o diseminada. En esto hay dos formas, aquí inclusive hay que diferenciarla, la difusa de la diseminada, lo vamos a tomar como una sola porque tiene diferentes características, ¿no? Algunas inclusive se puede, puede salir positiva con una reacción, una intradermo reacción, y a veces es negativa. Entonces, esto, pues su estudio es simplemente, vamos a decir, cutánea diseminada, cutánea difusa diseminada. Esta infección se presenta desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. No hay leishmania en Canadá, en las zonas frías, en Chile, Uruguay y la mayoría de las islas del Caribe. Las formas de la UTA es la forma cutánea, llamada así cutánea, y la espundia, la cutánea mucosa, la cutáneo mucosa. La transmisión va a depender del contacto pues, del hombre con el vector, ¿no? Como decíamos, generalmente son los hombres los más infectados porque ingresan a las zonas, pues las zonas de la parte donde se encuentran estos insectos para trabajar, especialmente cuando pensamos en la cutáneo mucosa, ¿no? Que está en la parte tropical o la parte de la selva, pues se ha encontrado en Madre de Dios, Cusco, etc. Vamos a ver con más detalle. Y el patrón de transmisión va a depender entonces dónde ocurre la picadura. Puede ser dentro del domicilio, porque algunos ingresan al domicilio, o peridomicilio, o puede ser rural. Tres formas entonces de transmisión, del patrón de transmisión. Nosotros tenemos ya el vector, está en Lima, el vector pues en la parte por el Valle de Santa Eulalia, por el Valle de Santa Eulalia podemos encontrar el vector. Se ha descrito diversas formas, como las que hemos estado viendo aquí. Esta es de la espundia, ¿no? La mucocutánea, que destruye pues el labio, ingresa al paladar, e inclusive puede ingresar, pues puede avanzar de tal manera que la persona no puede ni alimentarse y puede llegar a morir. Las personas que tienen a veces bastante daño, como vemos acá también, acá en el epitelio, perdón, en la piel, está en la parte del cuello inclusive, estas personas no se dejan ver porque piensan que, bueno, a veces piensan que es una infección muy parecida a la lepra, porque esta es parecida a la lepra cuando está en esta forma, esta lesión. A veces se esconden y no se acercan a las postas, ¿no? Habían casos de un jovencito que no se escondía, no quería que nadie lo vea, ya no pueden trabajar. En realidad, esta es una infección pues que se da en lugares
de una situación socioeconómica muy baja, pues la gente en la zona rural se infectan, no se acercan a las postas, muchas veces se curan solos. En ciertos lugares, como cuando se hizo un muestreo por Cajamarca, a un grupo, se fue a un colegio para poder detectar de esa manera, porque fue un trabajo de tesis hace años de 2 alumnos que se fueron a esa zona para tomar muestras. En el colegio algunos niños tenían ya la herida, tenían una mancha en la cara, tenían la herida, y a partir de ello se tomó, pues llevaron tubos con medios de cultivo para aislar el parásito y así empezó el estudio y se detectó pues que tenían leishmania y se trató de que contactar a estas personas para el tratamiento. El tratamiento es carísimo. En realidad el glucantine es este, que se utiliza para el tratamiento, es importado y cuesta caro. Entonces, la única forma de acercarse para tratamiento es que vayan a los hospitales y pues le puedan iniciar, ¿no?, un tratamiento. Bueno, el caso fue que de uno de los jóvenes que no se dejaba ver ya bueno, justamente este, el doctor Miranda de Trujillo se hizo cargo de ese joven porque empezó en el tratamiento, porque paraba escondido y dijo voy a, a la vez que estudió pues su caso, comenzó el tratamiento. Sin embargo, ya estaba muy avanzado que el joven llegó a morir. Entonces pueden haber casos así que no llegan hacia las postas. Si el doctor Miranda no lo hubiera visto, no se hubiera sabido también de ese joven. Entonces son casos que hay que estar, pues, de repente los médicos de las postas tienen que estar al tanto en ciertos lugares endémicos. Bueno, en el caso de los niños que hicieron el muestreo, lograron curarse y algunos dijeron que se curaban solos. Utilizaban, pues, inclusive las pilas secas. Las pilas secas, el ácido de las pilas secas se echaban y se mejoraba. Entonces era una forma de curarse. Igual también por la zona de Santa Eulalia, por la altura de Santa Eulalia, en un pueblo que es San Pedro de Cajas, me parece, algo así el nombre, donde pues generalmente los jóvenes suben de paseo. Es una zona donde se encuentra lutzomia, o sea, está el vector y todas las personas de ese pueblo tenían una mancha. Tienen una mancha porque han tenido leishmania y se curan. Ellos, ¿cómo se curan? Queman. Cuando ven la herida, inmediatamente lo queman. Lo queman pues inclusive utilizando algunas plantas y con el carbón caliente, o sea, el palito caliente, colocan hacia la cara hasta que en realidad se hace la herida se quema. Y eso también lo sé porque fue el caso de un joven que se había infectado años, será pues por la época del 50 que se describe, que se había infectado justamente al subir a esa zona, siguiendo a una joven, porque la gente de ahí baja a Chosica. Este joven vivía en Chosica y siguió a esta señorita, le siguió donde vivía y llegó a este pueblito, y en este pueblito se infectó y él no sabía que le había picado la leucemia y con el tiempo comenzó a hacerse la herida, pero le había picado en la pantorrilla. La pantorrilla se comenzó a hacer una herida cada vez más grande, más grande y más grande, ya no podía caminar. Y como era joven, pues su mamá, preocupada, le curaba, lo llevó, pues que lo veía un médico, no podían curarlo, no lo curaban, no se curaba, y cada vez se comía más. De suerte bajó un señor de esa zona y preguntó por qué este señor bajaba de esa zona. La gente bajaba, vendía leche, bajaba con leche y vendía para Chosica, bajaba a Chosica. Entonces el señor pregunta por su hijo de la señora, porque lo conocía, y le dice que está muy enfermo, que tiene una herida en la pierna y no mejora. Le conversa al joven y le dice si ha ido a esa zona, había estado en esa zona, y justamente la herida era por leishmania. El señor le curó. Justamente por eso digo que le quemó unas hierbas, unos palos, y con eso, con el palo que está caliente, quemó toda la herida, a pesar de que
bueno, fue tan doloroso, supongo, pero se mejoró. Fue la forma como se curó. Entonces la gente se cura de esa manera. Muchas veces ya no llegan ni a la posta. Entonces no se sabe a veces la prevalencia real en ciertas zonas. Inclusive a veces saben qué plantas pueden curar. De ahí que siempre se ha pensado hacer un estudio con más detalle para ver qué utilizan, ¿no? Si utilizan alguna planta para poder ver la forma de hacer una cura, de hacer digamos, preparar un medicamento que pueda curar más, de una forma más barata, para pues justamente en estas zonas que son en condiciones socioeconómicas muy bajas. Aquí se ha descrito diversas formas clínicas de lesiones no ulceradas también, de leishmaniosis, miren, comienza a ponerse como una pápula rojiza, igual en la nariz, que va avanzando, aquí vemos en la cara, como es papulosa, impetiginoide, verrucosa, miren, verrucosa que en la nariz, nodular, vegetante, mixtas, varias formas que se van a observar. Y muchas veces llegan a los hospitales, entonces todos estos tienen que tomar en cuenta porque también hay que preguntar de dónde viene. Si es una zona endémica, pues hay que tener cuidado inmediatamente para el tratamiento, porque son los casos que llegan a medicina tropical, tanto de Cayetano como de San Marcos, personas que, porque los envían de las postas médicas para que les hagan pruebas para determinar si se trata de leishmania o puede ser también de otros tipos de infecciones, ¿no? que se presentan, pueden ser por hongos, tuberculosis, etc. Entonces, tienen que hacerle un buen diagnóstico para verificar si se trata de leishmania, pero cuando vienen de esas zonas son más sospechosos a que sea leishmania. Sin embargo, para adicionar, porque ustedes, sí voy a hacer amebas de amfizoicas, ahí les mencionaré con más detalle otras cosas. Entonces, los vectores, los mosquitos hematófagos, aquí en el Perú, en el Nuevo Mundo, se llama lutzomia, no tenemos flebótomos. Por muchos años inicialmente se llamó flebótomos, pero eso corresponde al Viejo Mundo. Aquí en el Perú tenemos lutzomia, o en América es lutzomia, con 350 especies, de los cuales 88 son vectores potenciales. La hembra es la que requiere sangre para la reproducción y es la que va a picar a los animales, toma sangre de los animales y accidentalmente del hombre. Lutzomia peruensis es una de las luzomias principales, al igual que Lutzomia tejadae, se ha encontrado también Lutzomia ayacuchensis, Lutzomia pesei, Lutzomia verrucarum, el Shannoni, ahora vamos a ver esa. Bueno, la Lutzomia peruensis que se encuentra en áreas utógenas, o sea, donde hay UTA y verrucógenas del Perú, al igual que peruensis y verrucarum, que estas zonas, pues que estar en la altura de 1.600 a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Esos son los valles occidentales del norte y centro. Ustedes recordarán, durante la construcción del ferrocarril, pues las personas se infectaron con la bartonelosis. Por esa época la gente se infectó y este mismo vector es vector también de esta lutzomia de leishmania. Entonces, en esta zona, por eso que tenemos lutzomia, por esa zona, y que se alimentan pues tanto de sangre de animales domésticos y silvestres, están adaptados de esa manera. La lutzomia tejadae, que está en Huánuco, por Ambo, Pachitea, Humalí, Balale, Carrión, por Pasco, áreas endémicas de la leishmaniosis tegumentaria que ingieren sangre también tanto de animales domésticos y silvestres. La de ayacuchensis por esa zona de Ayacucho, así sucesivamente, verrucaron también, como les decía, por esta zona de Santa Eulalia. Shannoni es un vector potencial de Leishmania chagassi. De esto hay un trabajo último realizado justamente sobre vectores en la zona en la zona de Madre de Dios. En Madre de Dios se ha encontrado lutzomia. Estamos hablando ahora de las lutzomias. Esta es lutzomia shannoni. Y esta lutzomia shannoni es un vector potencial para la Leishmania chagassi, porque se ha encontrado
ahora estaba viendo en el trabajo de uno de los jóvenes, eh, se ha encontrado Leishmania chagassi en un paciente. Ahora hay que tener bastante cuidado. Bueno, por métodos moleculares ha identificado el joven y ha encontrado un caso con Leishmania chagassi. Esto habría que tener cuidado porque hemos mencionado que Leishmania chagassi es visceral. No podría decirle la zona exactamente, esta recién va a sustentar la tesis, justamente hoy sustenta la tesis de joven y vamos a escuchar a qué zona corresponde justo el paciente que ha sido identificado con Leishmania chagassi. En cuanto a la epidemiología, pues está relacionada pues con las diferentes condiciones, tanto ecológicas como socioeconómicas. En la zona andina del Perú y Ecuador, desde los 700 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se va a distribuir el vector. Entonces, de ahí que las zonas montañosas son características de características tropicales como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y la mayoría de los países centroamericanos, perdón, y regiones pues de la mata atlántica paralela a Brasil, y algunas zonas tropicales pues que corresponden importantes del Pacífico en Colombia, ¿no? Entonces, miren, en cuanto a Perú, esta es la distribución de Lutzomia, todas las especies que estamos indicando aquí, acá el Shawi, no está la Lutzomia que ha descrito últimamente, está en un trabajo hace 2 años me parece, y bueno, no está incluida acá, pero también está descrita para Madre de Dios, o sea, en Madre de Dios y en Madre de Dios está y es potencialmente para Chagassi, y pues ahora preguntaremos si el paciente es de Madre de Dios, habría que tener bastante cuidado con respecto a esta infección. Miren la distribución, lo tenemos en Lima, en la parte norte también, por Huacho, toda la parte norte, en la parte del centro, sur, bueno, hacia el sur también ya tenemos zonas, la distribución de estas luzomias. Reservorios, existe una gran variedad de animales silvestres y domésticos como reservorios de Leishmania. Tenemos pues en las áreas andinas el perro, el Canis familiaris, el Didelphis albiventris, las zarigüeyas en la parte silvestre, y también hay roedores silvestres en las ratas, en el Ratus ratus también se ha encontrado, y otros. Las especies aisladas del hombre y de la rata pertenecen a la misma especie, entonces sí, es la forma que estos toman de esos animales y luego también pasan al hombre. En la selva aún no se han determinado los reservorios porque no se ha estudiado bien los reservorios que estarían relacionados con la espundia. En cuanto a la incidencia, en el año 2009 fueron reportados 5.969 casos de leishmaniasis cutáneas en el Perú. La mayoría procedían de Ancash, Cusco y Madre de Dios. Y miren, observen en la cara, debajo de los labios, en la piel, ¿no es cierto?, en la cara, pues están en las manos también, miren, las manos, brazos, en la oreja, igual que en los animalitos también, se puede ver acá en el conejo, en los perros, y 327 casos de leishmaniasis mucocutánea, o sea, de la cutánea es más, y de la mucocutánea también, en su mayoría del Cusco, de Huánuco y Loreto, las mucocutáneas. Estos ya tienen relación con la espundia, ¿no? Estas ya comen, avanzan mucho más, destruyen, como digo, y pueden llevar a la muerte. Entonces, esta es la más patógena, mientras que la UTA, con su tratamiento, puede mejorar. Aquí hay casos de leishmaniosis del Perú del 2000 al 2018, no encontré al 2020, o no encontré, los años anteriores se observan mayor cantidad, tal vez en los últimos, bueno, acá hasta el 2013, 1.075, el 2014, 1.054 casos, en el 2015, 955, en el 16, 1.241 casos, en el 2017, 1.355, en el 2018, 218, baja, o las personas no se acercan a las postas, porque estos son de los casos que se presentan a las diferentes postas que se encuentran distribuidas en el Perú,
y luego los casos son reportados hacia el Ministerio de Salud. Igualmente, en San Martín se ha reportado 4,12%, o sea, 203 casos del total, pues, pero hasta octubre del 2011, en este caso sería hasta el 11, el doble de casos comparado con todo el año 2010, por ejemplo, desde el 2010 fue la mitad, al 2011 fue el doble, 8.185 casos. Es bastante, fue en el 2011, fue bastante alto, tuvieron que probablemente realizar fumigaciones y todo eso. Casos acumulados de leishmaniasis en el 2018, como observamos, todo lo que está rojo son los casos que se han observado en la parte de la selva, mayormente, en la parte ceja de selva tropical, en la parte norte, acá en la parte norte, también estas zonas endémicas de la UTA. La leishmaniasis mucocutánea, el 67.4% de los casos notificados hasta que se han concentrado en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Junín y Cusco. En Loreto 13 casos, en Madre de Dios 7, en Junín 6 y en Cusco pues 5 casos. Aquí tenemos los casos de leishmaniasis a nivel distrital de departamento de mayor notificación en el Perú en el 2018. Se está indicando la cantidad de casos presentados. Si bien es cierto, no son numerosos, algunos tampoco llegan a la posta. Algunas personas tienen tan desfigurado el rostro que no se esconden totalmente, ¿no? Entonces, esto es importante determinar para saber la prevalencia real. En cuanto a la patología de la lesión cutánea, pues es una reacción inflamatoria, ¿no? Con hiperplasia del epitelio, necrosis de las dermis, y pues que va avanzando. Nosotros o por lo menos yo he observado experimentalmente en el hámster, para poder hacer láminas, para poder colorear láminas, pues yo no tengo directamente a veces material de humanos, entonces yo hice infección experimental en hámster. En el hámster demora la infección. En el hámster demora y por eso dice 6 meses, pues a 6 meses que va avanzando. De ahí, desde que es un puntito, que parece una pequeña picadura, va avanzando poco a poco. A partir de los 6 meses que ya se nota, en el caso de esto de la nariz, recién comienza la inflamación, cada vez va avanzando. A los 9 meses ya tiene avanzada en el hámster la nariz y las patitas, en la planta de las patitas que inoculé para poder obtener material. Así hice cortes histológicos para poder observar y también eso pues son materiales que sirven para la docencia. Los ganglios pues agrandados por la infección secundaria, y acá observamos un cuadro pues de eosinófilos, ¿no? Un granuloma eosinofílico y los parásitos que se pueden ver muy pequeños. Entonces, para tomar la muestra inclusive tiene que hacerse hasta que sangre, porque es bien difícil una pequeña toma de muestra, pues en un raspado casi superficial, no se ven los amastigotes. La lesión mucosa que va avanzando, mucosa, o sea, mucocutánea, granulomatosa, necrotizante y con pocos parásitos, pues hay destrucción de la mucosa de la orofaringe. Miren este pobre niño, que toda la nariz le está destruyendo. Igualmente acá le ha comido la nariz. Miren cómo tiene la herida este pobre niño que está llorando. Pérdida del cartílago. Hay una grave alteración funcional de la respiración. No pueden respirar, no pueden alimentarse. Hay complicaciones pulmonares, hay bronconeumonía y esto ya es fatal, ¿no? Estas son las leishmaniosis mucocutánea que empiezan como a veces cutánea y se van profundamente avanzan. Algunos casos son los casos que se han encontrado que empiezan como cutánea y luego se hace mucocutánea, ¿no? El diagnóstico parasitológico. El diagnóstico directo, como les decía, para toma de muestra, para observar los amastigotes, pues hay que hacer un frotis del borde de la lesión, pues
con una técnica del Maschick, le llaman así, esta técnica, pero generalmente lo que se tiene que hacer es, utilizando un escalpelo, se tiene que abrir un poco la lesión, tiene que, o sea, tiene que, tiene que haber sangre inclusive, porque si es superficial no se puede determinar, no se puede obtener amastigotes. Hay muestras que han llegado al laboratorio con un amastigote. ¿Cómo podemos? Tiene que haber mucha experiencia para determinar que esa pequeño sea un amastigote. Pues tiene de 2 a 4 micras, es tan pequeña, redonda, ¿no? Que requiere pues una práctica para el diagnóstico. Entonces, si queremos sacar por lo menos unos amastigotes más, por eso dice que hay pocos amastigotes, justamente hay pocos, y no se puede determinar. Casos que vienen de los soldados, vienen al hospital militar, de eso tuve oportunidad, me trajeron la lámina y había solo un amastigote. La coloración se hace con Yemsa, ¿no? Ese frotis que se hace, se extiende la muestra, se fija con metanol, ¿no? Se cubre con metanol, pero rápidamente no se deja remojar con el metanol, se hace que la gotita se extienda y se evapore rápidamente, simplemente una fijación, y luego se cubre con el colorante Yemsa. El Yemsa, pues, tiene que ser diluido, por supuesto, a partir de la solución madre. Se toma 1 mililitro de la solución madre más 9 mililitros de un buffer fosfato. Eso le van a explicar seguro en la práctica, el buffer fosfato, que se diluye entonces esta solución y con una vez que ya se ha preparado, el colorante se cubre por media hora, aproximadamente media hora, y luego se lava con la solución buffer, y luego de lavado con la solución buffer, después de esta media hora, se deja secar la lámina y ya está lista para observar utilizando una gota de aceite de inmersión. En cuanto al cultivo de los promastigotes, sí, pues es un poco más difícil, porque cuando se saca la muestra, pues afuera, cuando se toma la muestra, se toma la muestra para el cultivo, el cultivo tiene que tener antibióticos, ¿no? Se utiliza agar sangre, ¿no? Sangre y suero también, ¿no? Es un medio muy enriquecido, pero además debe llevar antibióticos porque como se saca en esa lesión que hemos observado, también hay bacterias, por lo tanto se contamina rápidamente. Por ello tienen que llevar pues antibióticos para evitar la contaminación. Entonces no es tan fácil y hay que hacer pasajes continuos. En cuanto a la biopsia del borde de la lesión, también puede ser, y hay que hacer luego cortes histológicos coloreando con hematoxilina y eosina. La inoculación en hámster dorado, como les he mencionado, que también, y demora mucho tiempo. Entonces, para hacer un trabajo de investigación, si es largo, pues puede ser, ¿no? Pero cuando uno quiere, pues, un trabajo corto, de un tiempo corto, imposible el desarrollo de la infección en el hámster. Demora mucho. Se termina el ciclo de estudio, o sea, mejor dicho, un semestre, y no se logra la infección. Entonces, no prenden los ratones, por ejemplo, no prenden. Tiene que ser en el hámster. Y determinar la especie de leishmania mediante pues el ADN del kinetoplasto, ¿no? Que se podría hacer, ya son trabajos ya más avanzados, o utilizando también anticuerpos monoclonales. Bien, otras pruebas serológicas también puede ser inmunofluorescencia, ¿no? Inmunofluorescencia, ELISA, etcétera. Pero algunas veces el ELISA, pues con el ELISA hay reacción cruzada, porque puede ser cualquier otra de las infecciones que por Chagas, etcétera, por Trypanosoma cruzi, y va a reaccionar como positiva, porque la ELISA solamente nos da una coloración, no nos dice qué es, mientras que si utilizando ya anticuerpos monoclonales, puede utilizarse por inmunofluorescencia, entonces sí sabemos que porque el anticuerpo viene, se sabe que es para leishmania, ¿no? Y lo otro es también que no lo coloqué aquí, puede ser por Western blot también, haciendo correr el antígeno, y se puede determinar el peso molecular, y por el peso molecular sí que se diferencia de leishmania de Trypanosoma, también podemos hacer una identificación. Y finalmente por PCR, que es mucho mejor.
El control, pues, es importante, primero el diagnóstico y el tratamiento en el caso de las personas, la protección de los individuos, importante, y también el control del vector utilizando fumigando las zonas donde éstas se pueden encontrar. Bien, hasta aquí hemos terminado. Si hay alguna pregunta, jóvenes, alguna pregunta, mientras voy colocando la siguiente diapositiva. Ya, bien. Bien, sí. Voy a continuar entonces con la tripanosomiasis americana. Hasta ahí hemos terminado, entonces hemos terminado con leishmania y cualquier pregunta lo pueden hacer después. Al finalizar tripanosoma vamos a tratar de avanzar para tener un poquito de tiempo para algunas preguntas que ustedes quieran. La tripanosomiasis americana. Esto sí es conocido de repente por ustedes, han escuchado cuando en secundaria sobre la enfermedad de Chagas, porque tenemos zonas endémicas de esta infección, que es por el sur, desde Arequipa, Moquegua y Tacna, las principales, ¿no? Inclusive desde Ica. Sin embargo, ahora se encuentra distribuido en muchas partes, en la parte de la selva, en varias zonas. La enfermedad de Chagas es un asesino silencioso. ¿Por qué llamamos un asesino silencioso? Porque me puedo infectar accidentalmente, inclusive en el laboratorio, manejando una muestra. Perdón, gracias. Perdón. En el laboratorio uno se puede infectar y va a pasar como si fuera una gripe, especialmente una persona mayor no lo va a notar, y después de 20 años, recién estos ya han dañado varias partes del organismo, es porque estos se van a localizar especialmente en el corazón, se dirigen al músculo cardíaco, se van al cerebro, se van también al sistema nervioso. Entonces, ahí es cuando recién la persona puede morir hasta con un ataque. Vamos a ver entonces por eso que es un asesino silencioso. Clasificación de tripanosoma. Tripanosoma, al igual que leishmania, pues es un trypanosomatide de la misma familia. Se encuentran varios grupos, están clasificados varios grupos. Hay el grupo Brucei-Evansi, que tiene que ver con la tripanosoma brucei, rhodesiense, gambiense, ustedes van a encontrar en sus libros, que está en África tropical, distribuida en África tropical, igual el gongolensis también, el simie, que esté por Europa, ¿no? África, el vivax, tripanosoma vivax, tripanosoma uniforme, etcétera, y el tripanosoma, el del grupo Levici. El del grupo Levici se encuentra Trypanosoma levici, está Trypanosoma cruzi y Trypanosoma taylori. Nosotros hemos encontrado, tenemos Trypanosoma levici y Trypanosoma cruzi, que es Trypanosoma cruzi desde Centroamérica hasta la parte de Sudamérica, excepto algunas zonas que vamos a mencionar luego. Entonces, Trypanosoma cruzi está dentro del grupo Levici. ¿Por qué Trypanosoma cruzi del grupo Levici? Porque aquí la infección, en el caso de Trypanosoma cruzi, no ingresa con la picadura del vector por la picadura, sino a la hora que está picando, este vector va a dejar las heces y la que va a contaminar es por las heces, en las heces va a estar el parásito. Entonces le llaman de estación, la infección es de estación posterior, una infección de estación posterior. El mal de Chagas, el mal de la pobreza en América. Pues sí, justamente las zonas o las personas infectadas corresponden a zonas alejadas, no zonas socioeconómicamente bajas. La Organización Mundial de la Salud considera como uno de los mayores flagelos en América Latina. En realidad es una endemia, descrita como endémica porque tenemos zonas endémicas,
y se calcula que 25 millones de personas sufren sus consecuencias y más de 100 millones están en riesgos de contagio. Personas que viajan, por ejemplo, a las zonas que no saben que son zonas endémicas de Chagas, ingresan hasta la parte silvestre, y eso vamos a verlo después, voy a mencionar, y son picados son picados durante la noche, o sea, mientras están durmiendo les pica, porque de repente se pueden quedar en lugares no protegidos, no hay mallas, etcétera, y estos ingresan, les pican, les toman sangre y le dejan las heces con la contaminación de los parásitos. Es una enfermedad entonces zoonótica, porque también es una infección de los animales al hombre. En cuanto a la evidencia de la tripanosomiasis que existía en las Américas, pues se ha encontrado en la momia de Chile de hace 2000 años, que muestra unas vísceras huecas, agrandadas y con fibrosis cardíaca, porque ingresa al tejido muscular cardíaco y va a destruir el tejido muscular, por eso que hay una fibrosis huecas, agrandadas, y hay fibrosis cardíaca. Eso está descrito por el doctor Pedro Bois. La restricción al ciclo silvestre en las épocas precolombinas era silvestre y luego fue adaptándose a los domicilios, ¿no? Si bien el vector anteriormente era extradomiciliario, inclusive era silvestre, hacía su ciclo silvestre, luego cuando fue extradomiciliario se acercó hacia los domicilios, pues lo ha hecho con los animales domésticos y luego ya ingresó al domicilio y toma pues de sangre de las personas. Existen trabajos publicados con respecto a qué tipo de sangre o qué tipo de sangre toman, pues se les ha encontrado en los teatominos sangre de humanos, sangre de aves, también toman de las aves, y sangre de mamíferos. Y bueno, cuando observamos su distribución, la amplia distribución, vemos en América, pues en el Perú, no solamente en el Perú, en Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera, zonas pues que se encuentran con tripanoso. Bolivia es el más afectado. En Brasil, ¿cuándo se descubre esta infección? Pues en Brasil en el año 1909 fue Carlos Chagas, médico, quien descubre justamente esta infección cuando trabajaba en los centones de Minas Gerais. Esto es decir, por esa época estaban construyendo el ferrocarril en Brasil y fue médico de los trabajadores. Fue llevado a las zonas donde estaban estas construcciones como médico de los trabajadores y tuvo la suerte en realidad de encontrar todas las formas, porque ¿qué pasó? Le comunicaron, los vigilantes le comunicaron que de noche las personas no podían dormir bien porque les picaba un insecto. Entonces el doctor pidió que le traigan a ese insecto, a ver, traigan el insecto para observar que está tomando sangre y él pues revisa al triatomino, en este caso era un triatomino, era un chinche en realidad, un artrópode, no era una mosca, sino un chinche, y al revisar las heces de este chinche, encuentra que él revisó el tubo digestivo, abrió y revisó el tubo digestivo y encontró que habían unos flagelados que se movían. Entonces se quedó ya, inició la investigación, pero ya en la sangre de un niño enfermo, y por ese mismo tiempo había un niño que estaba enfermo, y en la sangre del niño él observa también unos flagelados, que en este caso ya él encuentra en humanos, en la sangre del niño, y encuentra en el vector. Ya estaba encontrando el vector, entonces él tuvo la suerte de encontrar la forma pues del tripomastigote en sangre de humanos, y también ya encontró el vector, quien transmitía la infección.
Él describe y entonces describe e inicia el estudio justamente. Es uno de los mayores problemas de salud pública en América Latina. Afecta a habitantes de 15 países del continente que coinciden pues con la distribución de estos vectores, donde se encuentran los vectores, que están adaptados ya inclusive ahora a la vivienda humana. Desde el paralelo 40, latitud norte, hasta el paralelo 42, latitud sur, ¿no? Que su distribución, habíamos visto casi desde el sur de Estados Unidos hasta la parte de Argentina. Trypanosoma cruzi, de la familia Trypanosomatidae, se caracteriza entonces por presentar una forma fusiforme, flagelada, con un flagelo. Tiene una sola mitocondria, un mitocondrión, donde se encuentra el genoma, y se encuentra ordenada una compleja y compacta red denominada kinetoplasto. Por eso el DNA del kinetoplasto es sumamente importante para el estudio, para hacer el PCR. Es un parásito intracelular, con un ciclo que va a incluir tanto al vertebrado y a los invertebrados, ¿no? Como vectores. Observamos acá un núcleo central, el kinetoplasto, que está en el extremo posterior, de donde se levanta una membrana ondulante por cuyo borde va un flagelo que se desprende en la parte anterior. Entonces, esas son las características principales. Presenta tres formas: el tripomastigote, el epimastigote y el amastigote. No hay que olvidarnos que en Leishmania se presenta el amastigote y el promastigote. En Trypanosoma no hay promastigote, sino epimastigote y tripomastigote. El tripomastigote, que también mide aproximadamente un promedio de 20 micras, se encuentra en la sangre de los mamíferos. Habíamos mencionado que encontraron en niños sangre de mamíferos, que puede ser accidentalmente el hombre, pero está en la parte silvestre en los mamíferos, en los animales. Y en el intestino, ¿dónde más encontramos el tripomastigote? En el intestino posterior de los triatominos. Es la forma infectiva. En el intestino posterior de los triatominos. ¿Por qué? Porque el triatomino, cuando toma sangre del mamífero, ingresa el tripomastigote. Luego, en el intestino medio se transforma en epimastigote y se comienza a dividir por fisión binaria, se divide, se multiplica. Entonces, el tripomastigote no se multiplica. Eso hay que tomar en cuenta. Este no se va a multiplicar. Ingresa, cuando toma el triatomino, tiene que en el intestino medio se transforma en epimastigote, y el epimastigote sí es la forma de multiplicación. Pero sí, el tripomastigote es la forma infectante, porque después que se ha multiplicado, baja al intestino posterior, está justo para salir al intestino posterior del triatomino, se vuelve a transformar en tripomastigote. El epimastigote, entonces, también lo vamos a encontrar, va a estar entonces en el intestino medio del vector y también en el medio de cultivo. Si en el medio de cultivo colocamos de la sangre imaginemos que está en un ratoncito, porque nosotros hemos hecho el ciclo con los ratones para poder hacer material para la práctica, para que puedan ver las láminas, pues hemos utilizado, inoculamos los tripomastigotes de los triatominos del intestino posterior, de las heces de los triatominos, inoculamos a los ratones. En los ratones se multiplican los tripomastigotes en sangre. Luego de la sangre de los triatominos, que ya están en sangre, medio de cultivo. En el medio de cultivo ingresa el tripomastigote, estamos colocando, pero inmediatamente se transforma a epimastigote. Por eso que en el medio de cultivo ya no vamos a encontrar tripomastigote, sino epimastigote. Por eso decimos, es la forma de multiplicación del parásito en el intestino del triatoma, el intestino medio, y que también es la forma que vamos a encontrar en los medios de cultivo. El amastigote, que mide un promedio de 2 micras, que puede ser de 2 a 4 micras, es bien pequeño,
es la forma de multiplicación del parásito, pero ¿dónde? En las células del mamífero. En el ratoncito va a multiplicarse, por ejemplo, en el músculo cardíaco. Nosotros después de, cuando ya está en la curva de parasitemia en el ratón, o sea, se está multiplicando, sacamos, los dormimos al ratoncito, dormimos cuando está pues en la curva alta, dormimos al ratón y el corazón, aislamos el corazón y hacemos cortes histológicos, ahí vamos a encontrar un nido de amastigotes, o sea, ya se fue a esconder al músculo del corazón, al músculo cardíaco, y también viaja al cerebro. Y bueno, y se va al sistema nervioso y muscular también puede irse del intestino, por ello vamos a observar después los casos que se presentan. Este es el vector, el Triatoma infestans. El Triatoma infestans, perdón, quiero ver la hora, un ratito, perdón, es 9:40, sí, está bien. El Triatoma infestans es el vector, este vector que vamos a encontrarlo pues por las zonas justamente endémicas que se ha encontrado desde Ica, Nazca, Arequipa, Moquegua, Tacna, pero también se encuentra en la parte norte y ya se encuentra en varios departamentos, pero no es el único género, sino también está Pastrongyllus y Rhodnius. Estos géneros caracterizados porque ustedes les mencioné que estos toman sangre y los que toman sangre tienen la probosis recta. No hay que olvidarnos, en la clase anterior hablamos sobre estos vectores y las diferencias en cuanto a los géneros. Ustedes revisen sus diapositivas y van a tener la explicación respecto a las diferencias, por qué se diferencia una de la otra. Nosotros lo que vamos a ver ahora cómo infecta en el ciclo biológico. Estos con las heces, miren, acá justo está indicando en el vector. Si el vector toma, a la hora que tome el vector, ingresan la forma de tripomastigote, una vez que está en el intestino medio se transforma en epimastigote, se multiplica por fisión binaria y nuevamente en el intestino posterior ya está como tripomastigote. A la hora que está tomando sangre, deja con las heces el tripomastigote, este tripomastigote ingresa por vía sanguínea y se va a dirigir, pues, inclusive se multiplica en la sangre en un periodo, por eso que si nosotros tomamos sangre a los pocos días que la persona se ha infectado, en una fase aguda, como el caso que se presentó de una niña que lo trajeron de la parte de Chanchamayo, esta niña tenía fiebre alta y pensaban que era por malaria. Al hacerle pruebas, diagnóstico de la sangre, frotis de la sangre, no le encontraron malaria, sino era por tripanosoma, estaba en sangre. Entonces fue el caso que inmediatamente fue traída, la niña la trajeron al hospital de Bagliati para su estudio. Y la niña se había infectado. Estaba infectada con tripanosoma. ¿Por qué observamos en la niña? Porque como es pequeña, se hace un cuadro agudo rápidamente. En las personas mayores, a veces la multiplicación no hace una fase aguda notoria, solamente con un malestar general, como si fuera una gripe, y no se nota. Mientras que en la niña, así como tenía fiebre alta, fue que se descubrió rápidamente en la fase aguda y para hacerle tratamiento, pero estos se van multiplicando en gran cantidad, escondiendo en el músculo cardíaco, y forman nidos de amastigote que cuando ya está repleto se rompe, nuevamente sale, se transforma en tripomastigote, migra por la sangre a otro tejido, a otra célula muscular nuevamente, y así sucesivamente va multiplicándose y va dañando poco a poco, que como decíamos puede pasar 20 años y la persona puede morir por un ataque. El Trypanosoma cruzi, el epimastigote en cultivo, lo vamos a ver así, ¿no? Formando una roseta, en forma de roseta. ¿Por qué la roseta? Porque se está dividiendo y vemos rosetas. Así vamos a ver en un medio cultivo, transparente, con movimiento, y no vamos a poder diferenciar mucho, no se ve ni núcleo ni kinetoplasto, se ve que se mueve y se nota un poco el flagelo. Ya coloreado podemos ver y en qué forma está en epimastigote. ¿Qué caracteriza al epimastigote? Que el kinetoplasto está cercano al núcleo, casi núcleo y kinetoplasto están muy juntos.
Esa es la característica del epimastigote. Aquí tenemos el tripomastigote, en cambio el tripomastigote tiene el kinetoplasto en el otro extremo, en la parte posterior. Aquí está el kinetoplasto, el núcleo, y en la parte anterior está el flagelo, ¿no? Entonces, miren, del kinetoplasto se ha levantado la membrana ondulante, y por el borde de la membrana ondulante está yendo el flagelo, que se desprende, queda libre en la parte anterior. El amastigote, muy pequeño, que hemos dicho de 2 a 4 micras, es tan pequeño que forma un nido de amastigote, que los vemos así. Nosotros tenemos que verlo con inmersión para poder notar estas células pequeñas. Y esta es una multiplicación intracelular en las células musculares y nerviosas. Así se multiplica, entonces, formando nidos de amastigote. Este es un corte de corazón de ratón. Aquí en el vector, pues en la luz del tubo digestivo, como habíamos mencionado, va a tomar varias formas. Este se transforma en un esferomastigote, o sea, esférico, luego nuevamente en un epimastigote y luego finalmente un tripomastigote. Entonces son formas que van cambiando, y nuevamente, si en la forma del intestino medio, en la forma de epimastigote se va a multiplicar y luego nuevamente vuelve a salir como tripomastigote. No hay que olvidarnos. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad de Chagas, pues observamos acá toda la parte roja, decíamos desde el sur de Estados Unidos, toda la parte que observamos, México, Sudamérica, está roja porque hay infección por Trypanosoma cruzi. En este caso, ya, alrededor de 25 millones de personas infectadas en el continente, según la Organización Mundial de la Salud. Se distribuyen desde el paralelo 43 norte, desde el sur de California, hasta el paralelo 49, que es la región central de Argentina. Condiciones ecológicas que favorecen la transmisión, especialmente ecológicas para el vector. Ese es para que se mantenga el vector, la temperatura, humedad, etc. En realidad, la prevalencia real o la estadística que se menciona no es verdadera en cuanto a la magnitud del problema. Hemos dicho que es un asesino silencioso y no se han hecho pruebas, no existen trabajos que nos digan que han ido a evaluar ciertas zonas y han evaluado a las personas por una prueba que por lo menos epidemiológica, que podría ser un DOT de Lisa, que solamente le da reacción positiva, y a esas personas luego extraer pues de la sangre, a partir de la sangre, trabajar con el ADN y lograr pues identificar y saber si en cierta zona hay Chagas, infección por Chagas. No existe un trabajo así. Entonces las estadísticas no reflejan la verdadera magnitud del problema, de lo que se menciona hasta ahora, porque las personas que se sienten mal llegan ya a veces demasiado tarde a las postas. La enfermedad prevalece en zonas suburbanas y rurales, ¿no? Ahí donde la atención médica, como dice acá, no capta la integridad pues, del total de los infectados, o no se da importancia también al problema de esta infección, ¿no? Zona endémica de enfermedad de Chagas en el Perú, pues decía el sur, casi siempre el sur. Sin embargo hay otras zonas más, ¿no? Desde Ica se ha encontrado, desde Pisco, Ica, siempre se ha descrito anteriormente Arequipa, Moquegua, Tacna, pero desde Ica, Nazca se ha encontrado también. Edmundo Escomel, después de Chagas, Edmundo Escomel también fue el pionero de la investigación de Chagas acá en el Perú, pues él encontró en el Triatoma infestans de Arequipa, ¿no? Encontró Trypanosoma y describió también el primer humano para el país. Él fue el que describe, y existe entre nosotros la Trypanosoma humana. Esta es la pregunta que está descrita en la Reforma Médica, que ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca, bueno, presencial, pues podríamos ir a la biblioteca. En la Reforma de Medicina del año 1917 está descrito por Escomel. La zona endémica del Valle de la Costa de Arequipa y Moquegua fueron las principales. La infección es transmitida por Triatoma infestans, que es el principal, que se distribuye en 17 de los 23 departamentos del país. Ya está distribuido en 17 de los 23 departamentos.
La infección humana es de un 10%, más o menos se calcula 80.000 individuos infectados por esas zonas, y ahora la distribución de los vectores se ha ampliado mucho más de vectores potenciales, porque no solamente hay Teratoma infestans, hay Teratoma carrione, dimidiata, micromaculata, etc. Hay otro género, Germanlentia, que toma sangre, Pastrongylus, que les había mencionado anteriormente, Herreri, Chinay, Geniculatus, Rufo tuberculatus, Lignarius, ecuadoriensis, Rhodnius ecuadoriensis, Pictipe, Robustus, Mucronatus, Cúspide, Peruvianus, Pilosa, Trinidadensis, Tertius, etc. Uno de estos, pues por Pastrongylus, fue la niña que la trajeron de la parte de San Ramón, de Chanchamayo, la parte de la ceja selva central, ¿no? La trajeron infectada, que había sido infectada por Pastrongylus. Uno de los Pastrongylus me parece Geniculatus. Entonces, y miren, y así en la parte pues están cantidad de vectores potenciales, y si están los reservorios, pues la infección puede proliferar. Estos habitan por zonas, mejor dicho, habitan en lugares donde hay construcciones precarias como pajas, digamos, como vemos aquí, maderas, pajas. Estas van a estar escondidas, o sea, ya ingresaron al domicilio y se esconden ahí, pero los que están alrededor también pueden estar en los nidos de los pajaritos, en los corrales de las aves, en los corrales de los animales, ahí están escondidos y toman sangre de noche. Las personas, pues ya las personas a veces ya ingresaron al domicilio y los podemos encontrar debajo de los colchones, detrás de los almanaques, detrás de las ropas colgadas que tienen sobre la pared, pues ya en estos lugares así se esconde este teratoma. Es prevalente en las zonas rurales y suburbanas de algunas poblaciones, como vemos acá. Las condiciones de la vivienda, como chozas de adobe, con techos de paja, como se indica acá, son los que van a favorecer la multiplicación de estos vectores. Las vías de transmisión, la principal vía de transmisión es por el vector, ¿no? Por las heces del vector. Y se encuentra pues principalmente en la parte sur, el clima cálido y seco lo favorece. La transfusión por transfusión de sangre puede ser otra de las formas de infección, y esto se ha descrito, por supuesto, pues había un joven que se infectó con tripanosoma y él nunca había ido a la zona endémica, él siempre había estado en una zona que no tenía que ver con tripanosoma cruzi, y luego, ¿qué había pasado? Había tenido un accidente, le habían pues colocado sangre, le había tenido una transfusión de sangre, y fue la forma que se había infectado. Por vía placentaria es otra de las formas, y por vía digestiva de la leche de una madre chagásica también, ¿no? O sea, tomando la leche puede ser, y por el manejo de animales infectados en laboratorio, si uno no tiene cuidado, e inclusive aquí me preocupa porque las personas, se describe bastante al cuy, uno de los principales reservorios que está más cercana a los domicilios, y pues las personas que en esa zona, yo no sé, las personas que están matando a los cuis, no tienen cuidado con la sangre, podría ser una de las formas de infectarse. Los reservorios, en la parte norte, Piura, pues la Libertad, Lambayeque, Cajamarca, miren todas las zonas que hay, donde hay cobayo, el cobayo es uno de ellos, el perro, la oveja, la rata, y en la parte silvestre, la zarigüeya y ratas silvestres también. En Ica igualmente, Moquegua y Tacna, el perro, la rata, el ratón, el gato, el cerdo, el conejo, en todos ellos se pueden multiplicar. En la región amazónica, en Loreto, en Iquitos, en el mono, en la zarigüeya. Miren, ampliamente distribuida. La forma clínica del periodo agudo es el chagoma de inoculación. Chagoma llamamos al ingreso que puede ser por los ojos, dando lugar a una inflamación de los ojos, ¿no? Hay un compromiso también, en este caso, en el periodo agudo ya hay compromiso visceral. Esta es la forma adquirida, que puede ser un periodo subagudo, es latente o indeterminado, que pues, en este caso está avanzando durante 20 años y no nos damos cuenta. Y en el periodo crónico, cuando ya hay una cardiopatía chagásica crónica o megas digestivos de otros sistemas, ¿no? En el tubo digestivo todo se agranda, sí, y eso lo vamos a ver ahora. Y la otra forma
que no es adquirida, sino congénita, a través de la madre. No produce síntomas en un 95,5% de las personas, o son leves, no se percibe en realidad, o sea, cómo evoluciona la enfermedad. En el caso agudo, pues puede durar 20 a 30 días, es agudo, y a veces no se detecta porque la persona no se nota. Pues, en este momento hay edema palpebral, a veces cuando le ha picado en los ojos sí hay un edema palpebral, crecimiento de los ganglios, fiebre, malestar general, cefalea, decaimiento. Esto más se observa en los niños. Agrandamiento del hígado y el vaso, y hay una miocarditis aguda, en estos casos. En niños es más común la infección pues al encéfalo y el corazón, y originando pues el riesgo de muerte. El 75% de los casos es benignos, por eso es que no lo notamos, y un 19% medianamente graves, y el 6% graves que se dan generalmente en los niños. Crónico, asintomático, o sea, un portador sano, una persona que puede estar infectada y es asintomático, es el que entra en estado de cura aparente y está asintomático. Puede durar hasta 20 años, como les decía, entre 10 a 20 años, hasta la aparición de alguna manifestación clínica. Crónico, se presenta en aproximadamente 30% de los pacientes, ¿no?, que produce lesiones en el sistema cardíaco, digestivo, nervioso central y periférico. Cuando afecta al sistema digestivo, vamos a ver, bueno, primero vamos a ver esto. El 5% presenta compromiso oftalmológico, ¿ve? Especialmente en niños, observamos cómo hay una reacción, hay una inflamación de ganglios, etc. Es característica de esta enfermedad aguda, ¿no? Cerca de una semana, más o menos entre 4 a 14 días, después de la picadura, va a durar esto, aparece un nódulo local, una reacción inflamatoria, puede ser en el ojo o un edema periorbitario, ¿no? Periorbitario que se puede observar así. Estos son los casos, pues, que generalmente, pero ya la enfermedad de Chagas que puede causar una vida, pues, sin problemas inicialmente, y pues de repente una muerte fulminante, y es cuántas veces nos dicen, uy, se murió de un ataque cardíaco, porque no ha percibido tratamiento, porque no se sabía. Estos han sido muy silenciosos, ha ido avanzando. La miocardiopatía chagásica, inflamación del músculo cardíaco, como estamos viendo acá, causa morbilidad crónica. Esta la llaman enfermedad de Chagas-Massa, así como de la insuficiencia cardíaca en muchas regiones rurales, ¿no? Hay infección más frecuente, pues, la miocardiopatía dilatada, que es frecuente ya descrita a nivel mundial, miocardiopatía dilatada. Inclusive se ha desarrollado, tiene el desarrollado el corazón, y con el daño, pues con un daño, además de, se puede observar acá, por ejemplo, un aneurisma en la punta, en el extremo posterior del corazón, bastante desarrollado el corazón. Es una parasitosis que puede lesionar seriamente el corazón y otros órganos del aparato digestivo, como vamos a observar aquí, pues en la siguiente diapositiva. Pues la forma más común, diríamos, la cardiomiopatía isquémica, principal causa de complicación que se describe en América. Más o menos 7 millones de personas están infectadas, con 40.000 nuevos casos cada año. Se desarrollan 20 a 30% de pacientes infectados con trypanosoma crucis, pues infectados, y que puede ocurrir pues trastornos de conducción del impulso eléctrico cardíaco, arritmias ventriculares y una muerte súbita, que a veces, por eso digo, a veces no se sabe exactamente. Accidentes cerebrovasculares de tipo embólico, inclusive a nivel sistémico. Hay muchas veces cuántas personas mueren y no se sabe exactamente por qué. Aquí hay un trabajo que ustedes pueden revisarlo, está en la parte final. Y esto es lo que quería llegar, ¿no? Cuando es al nivel de intestino, todos los megas, tiene megaesófago, el intestino bien desarrollado, y de tal manera que esta persona no puede ni siquiera, ya no le funciona, se ha distendido y no funciona, esta persona no le funciona el tubo digestivo, de tal manera que no puede ni eliminar las heces. Esta es ya en una autopsia, como se está observando, ¿no? Hay una constipación total de la persona, no puede eliminar, entonces le tienen que hacer un fecaloma inclusive. Produce daños irreparables en los plexos mintéricos del tracto gastrointestinal, de tal manera que ya no funciona,
Si hay megasófago, megacolon, como indica acá, y eventualmente la muerte. Las personas no presentan síntomas, no hay sintomatología de lo que beneficia al parásito para que éste se multiplique y pues cause toda esta patología. ¿Cuál es la diferencia entre el infectado y el enfermo chagásico? El infectado chagásico es el individuo sin síntomas. Tiene un buen estado de salud, sin lesiones viscerales, pero con parásitos circulantes en su sangre y con análisis de laboratorio positivo. Sale positivo, pero no hay. El enfermo chagásico, o sea, pero está infectado, ya está infectado. El enfermo chagásico es aquel que además de tener parásitos circulantes, puede tener serología positiva, presenta lesiones viscerales. No podemos ver los paracirculantes, como habíamos dicho, pero si le hacen una serología, sale positivo y presenta lesiones viscerales. Y esto ya cuando ya pues hay problemas, o sea, ya la persona tiene problemas, recién se puede observar este caso. En el otro, pues el infectado chagásico no se da cuenta, pero aparentemente no hay lesiones porque tiene los parásitos están circulando en sangre y se puede con una prueba serológica también, si es inicial en una fase aguda, pues puede haber en sangre, pero si no, con pues un análisis tendría que ser por serología. Aquí está descrito el número de casos de enfermedad de Chagas del 2000 al 2018 y observamos pues que muchas veces es bien bajo. Número de casos, miren, en 2013 10 casos, el 14 5, 10, porque son los casos que se presentan ya a las postas, pero no es la prevalencia real. Genéticamente se han encontrado pues dos grupos, T. crucis 1 y el grupo T. crucis 2. Este último, el tipo 2, hay tipo 2A, B, C, D y E, o sea, hay varias cepas. Entonces, todo este estudio por el ADN pues, del kinetoplasto, que es importante, necesitamos saber exactamente las cepas que encontramos, porque hay cepas más patógenas que la otra. Yo tenía dos cepas, una de Ica y de Arequipa. Lamentablemente, por los problemas que pasan en el laboratorio, perdí una de ellas y una de ellas era más patógena, el ratón no resistía, y me quedé con la menos patógena. La más patógena no resiste, el ratón llega a morir, mientras que la menos patógena, pues el ratón puede vivir varios meses. Las proteínas, en cuanto a la fisiología, pues de las formas epimastigotes es alrededor del 50% y tienen 20% de lípidos. Trypanosoma cruzi metaboliza glucosa y otros azúcares, realizando pues fermentación aeróbica, porque está en sangre, con excreción de ácidos orgánicos. En cuanto a la epidemiología, pues es endémica en México, América Central y en el sur. En los Estados Unidos la enfermedad de Chagas es principalmente una enfermedad de inmigrantes que proceden de zonas endémicas de América Latina. El riesgo para los viajeros también es extremadamente bajo si se alojan en viviendas de mala calidad o de consumir alimentos o bebidas contaminadas en las zonas endémicas. Ya se ha descrito para Brasil y ahora nosotros también estamos escribiendo con respecto a una tesis de que puede haber por contaminación de los alimentos. ¿Cómo? En ciertos lugares como las bebidas, ¿no? Que se dejan abiertas, descubiertas, estos pueden pasar y dejar caer las heces. Contamina este alimento y la persona al tomar, y esto está publicado en la parte de Brasil, nosotros hemos probado con unos alimentos en la selva que, pues, como el masato, ¿no? Que lo dejan descubierto y luego la gente lo toma. Puede haber pasado y dejar, pues, es una de las formas que se está considerando ahora. El Chagas pediátrico en la zona no endémica, pues, es imprescindible hacer una evaluación serológica a todos los niños, como se indica acá, etcétera, ¿no? Y procedentes de áreas endémicas, pues que van a consulta pediátrica, eso es importante, y a las gestantes prenatal débil. En cuanto a la vacuna, ya no voy a decirlo, pues hasta ahora no hay una vacuna perfecta, están buscando estudios, y el tratamiento con el benznidazol, ¿no? Y bueno, que utilizan, esto ha sido descubierto el año 72 a 78, que este tratamiento no hay medicamentos más avanzados, bueno, ustedes les van a dar de repente otros que se están observando tal vez últimamente. Gracias, jóvenes, hemos terminado las justas, no sé si había alguna pregunta.
Ya, Eliana Cervantes me levanta la mano, por favor. Sí, doctora, disculpe, cuando mencionó el kinetoplasto, en el epimastigote mencionó que era cercano al núcleo y en el amastigote yo le entendí en la parte posterior. Está bien. No, en el tripomastigote. En el tripomastigote, que es este flagelado, a ver, vamos a regresar rápidamente para que se dé cuenta. En el amastigote, como es redondo, en el amastigote se va a quedar en la parte interno y no se nota. Por supuesto que está el kinetoplasto como un puntito. Vamos a mirar acá rápidamente. Está como un puntito. A ver. Bueno, aquí también. Acá se puede notar. Aquí está. En el amastigote, este es el kinetoplasto y el núcleo. Miren. A ver. El kinetoplasto y el núcleo. Y mientras que en la otra forma, el tripomastigote, el kinetoplasto está en el extremo posterior porque este es fusiforme. El núcleo está central, el kinetoplasto está en el extremo posterior y el flagelado está en la parte anterior. Por eso nos vamos a dar cuenta que no es una cola, sino el flagelo siempre va a estar en la parte anterior, porque se levanta del kinetoplasto y el flagelo se desprende en la parte anterior. Y donde está en el epimastigote, el núcleo y el kinetoplasto está en la parte anterior al núcleo, ligeramente en la parte anterior al núcleo. Y desde aquí se levanta la membrana ondulante muy pequeña, ¿no? Y termina por supuesto, de ahí está saliendo el flagelo que termina en la parte anterior. Este sería el epimastigote. Mientras que en el leishmania, el promastigote, el kinetoplasto está más anterior, más cercano al flagelo, para que ustedes se acuerden. Más anterior, está más alejado del núcleo. Ya en el epi está el núcleo y kinetoplasto también cercanos. No hay que olvidarlo. No sé si está bien. Juan Pablo también quiere hacer una pregunta. Una pregunta de qué hora es el examen de teoría. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué hora es el examen de teoría? El examen de teoría. Ya. Por favor, jóvenes, el examen de teoría va a ser la próxima clase. Hasta artrópodos. Esta no ingresa. Esta ya no entraría al examen. Hasta la clase anterior tendrán el examen en este horario, en el horario que les corresponde. Lo que sí tengo que coordinar, por favor, con la delegada, con la delegada para que sea un solo grupo, o sea, todos ingresen en un solo horario. Por favor, coordinen los dos grupos del grupo de 8 a 10 y de 10 a 12, para que sea en un solo horario, para que ingresen todos. Espero lo puedan hacer, porque como todos tienen examen en esa semana, en ese día no hay clase, no hay clase, solamente examen, coordinemos por favor. ¿Ya? Gracias. Puede ser a las 10 en punto, claro, a las 10 para los dos grupos, por favor, puede ser, no hay problema. Acá me dice el viernes, ¿por qué el viernes? El viernes o el jueves a las 10. No puedes, el jueves tendría que ser, el jueves en su horario. Porque el jueves en el horario, sería el jueves como hora, en su horario. Podría ser el jueves, pero a las 10 de la noche, que hay menos carga en internet, porque a esta hora todo el mundo está en clases, entonces el internet se vuelve más lento para todos. Puede ser, a las 10. Pero tendrían que coordinar, me avisan todos, que coordinen todos, por favor, ¿ya? La señorita delegada que converse con todos y me escribe y me dice que va para poder colocar el examen a las 10 de la noche, el jueves a las 10. Ya, el jueves en la noche, puede ser a las 9 o a las 10. Ya, no importa, sí podría ser ya que para evitar que se cuelgue. Y lo otro, no pueden abrir y nuevamente porque puede colgarse. En este caso, como es de noche, entonces va a haber una sola opción, porque ¿qué pasaba anteriormente? Volvían a abrir y al volver a abrir ya sale la respuesta. Y todo se queda grabado. Entonces, el alumno saca, por decir 11 en la primera que ha resuelto en media hora, imaginemos en 30 minutos, y luego saca 20 en 2 minutos más. O sea, cuando vuelve a abrir, ve los resultados y entonces, jóvenes, voy a considerar la primera. Entonces, mejor concéntrense bien todos, por favor,
se concentran, resuelven su examen en una sola primera vez. Gracias, entonces coordinamos con la señorita delegada y nos vemos en la siguiente. Muy bien, hasta luego, jóvenes. Disculpe que tengo que ingresar a la otra clase que del siguiente grupo. Hasta luego, hasta luego. Cuídense mucho.